Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues a las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias, empezamos como cada martes nuestro debate de Transforma España. Hoy vamos a hablar, Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. De teletrabajo, o trabajo en remoto, o trabajo en casa, o como queramos llamarlo, esto que nos hemos acostumbrado tanto. Sí, y tan pronto. Y tan pronto en la pandemia, y que, en fin, no sabemos si se va a convertir o no, o puede serlo una oportunidad también, desde el punto de vista económico para nuestro país. Lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Rodríguez, que supongo que ya me estará escuchando. Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Es licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Boston, fundador de Reo People, fundador de Nomad City en Gran Canaria, y de Ana Garicano. Ana, buenas noches. Ana está aquí en el estudio. Noches. Es socia de Ságardo y Abogados y directora de la práctica de movilidad internacional. Y Eduardo, como siempre, nos introduce esto, el tema de esta Tengo que hacer una acotación. Sí. Yo soy claramente el que menos sé de esto, pero vamos a ver. Oye, tú algo sabes de esto, es bastante más de lo que dices. Fíjate, oímos muchas veces, es que en este país, siempre lo que sigue en este país es algo peyorativo, algo negativo. Es que aquí el tráfico, es que aquí la gente, es que aquí... Y sin embargo, al final todo el mundo, casi todo el mundo dice, bueno, es que aquí se vive como en ningún sitio. Uh-huh. O sea que lo que todo el mundo reconoce es que España es un país maravilloso para vivir. Una gran empresa hace un par de años decía que para los expats España era uno de los 3 mejores países del mundo. Uh-huh. Para los que se expatrian. Bueno, yo creo que deberíamos aprovechar la circunstancia actual para atraer gente. ¿Cuál es la circunstancia actual? Bueno, entre las cosas buenas que ha traído la pandemia, que ha traído tanta desgracia y tanta calamidad, ha traído algunas cosas buenas, y una de esas cosas buenas que ha traído es demostrar que el teletrabajo es posible. Uh-huh. No solo que sea posible tecnológicamente, sino que es posible y es eficaz para las empresas, rentable para los trabajadores, y esto nos permite una movilidad que alguien mayor como yo quería. Nos limitábamos a pensar que el sueco se viniera a vivir a España. Pero ahora me estaban enseñando que no es solo eso, es que alguien que tenga a sus hijos, un argentino que tenga a sus hijos estudiando aquí un posgrado, claro, dice, me voy a vivir 2 años a España y no rompo la unidad familiar. Es decir, que esa flexibilidad de la que hablamos tantas veces en el régimen laboral, en la financiación, esa flexibilidad que hoy se está imponiendo en el inmobiliario, sea aplicable al trabajo. Entonces hemos pensado en la fundación el hacer un programa que se llame Work from Spain, trabaje desde España. Uh-huh. Comentábamos a la casi de broma que en los 70, cuando los del siglo pasado, cuando el españolito tenía que salir a irse a trabajar a Alemania, se escribió un artículo que decía vente a trabajar a Alemania, Pepe. Bueno, ahora lo que se trata es de decirle vente a trabajar para España, Peter, que las circunstancias son distintas, pero
podemos aprovechar a tener una inmigración que necesitamos, llena de la mayor riqueza que tienen los países de hoy, que ya no es la población, ni es el territorio, ni las materias primas. Hoy la mayor riqueza de un país, como hemos repetido aquí varias veces, es el talento. Uh-huh. De lo que se trataría con este programa de la Fundación Transforma España es de atraer, ser un polo, un imán de atracción de talento para España. Las ventajas del teletrabajo, que son la flexibilización del tiempo, uh-huh. La enorme descongestión de los servicios, pensemos en el tráfico, y también una cosa cada día más importante, que es la conciliación de la vida familiar. Yo uh-huh. creo que en esto creemos que España está lista, estamos con proyectos de ley, hablando de proyectos de ley, está lista para conseguir que venga gente llena de talento a trabajar a España, y para que talento español que se ha ido afuera vuelva a trabajar en España, donde uh-huh. están sus raíces, está su familia, y en el fondo está donde él quiere vivir. Vamos a hacer posible esto. Y de eso se trata, hablar de eso hoy. Uh-huh. Ana. Pues, romper hielo. En la misma línea, bueno, lo primero yo creo que deberíamos ver que es un teletrabajador internacional, ¿no? Lo que conocemos uh-huh. como nómadas digitales. Y no es más que un trabajador, puede ser cuenta propia, cuenta ajena, un empresario que está trabajando desde un país distinto a aquel en el que está la empresa que al final le emplea o le contrata como autónomo. Entonces, esto que de entrada parece tan sencillo tiene muchísimas implicaciones legales, porque tenemos que diferenciar este teletrabajador internacional que se va a instalar en un país por voluntad propia, por su interés principal, de todo aquello que son desplazamientos por parte de empresas extranjeras a trabajadores, en este caso a España, porque la regulación es completamente distinta. Y bueno, y a partir de aquí vemos cuál es el marco legal. Y a día de hoy en España no tenemos un marco legal definido, pero se está trabajando, como comentábamos ahora, en un proyecto de ley muy interesante que confiamos en que convierta a España a un hub de teletrabajadores internacionales, con uh-huh. La consiguiente atracción de talento, inversión y riqueza para nuestro país. Uh-huh. Nacho, haz una primera intervención sobre este asunto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, menos mal que don Eduardo no sabía mucho del tema, porque yo creo que aporta me ha dejado un poco que añadir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde nuestra parte y de nuestra experiencia tenemos que decir que creo que España está ante una oportunidad de oro de convertirse un poco lo que viene a equivaler para Estados Unidos, Florida, con sus jubilados, ¿no? Con las personas que una vez se retiran, pues deciden que quieren elegir una calidad de vida mejor, pues por el clima o por lo que ofrece, y se mudan a Florida, ¿no? Y trasladan su riqueza a Florida. Con la irrupción del teletrabajo a nivel global, ahora estamos viendo que esa decisión ya no tenemos que esperar a jubilarnos para decidir dónde queremos vivir, independientemente de dónde esté nuestro trabajo, dónde esté nuestra oficina, dónde esté nuestro empleador o nuestro propio negocio totalmente virtual, ¿no? Uh-huh. Y ahí, obviamente, y conectando un poco con lo que comentaba Eduardo al principio, España es el segundo destino turístico del mundo, después de Francia. Por algo nos valoran tanto como destino, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Es decir, hay unos valores naturales que están ahí. Con esta nueva realidad estamos ante una oportunidad única de atraer precisamente ese talento que comentábamos antes y de potenciar una diversificación de nuestra economía, de una economía que ha estado meramente o en gran parte centrada en los servicios, hacia una economía más centrada en el conocimiento. Por lo tanto, es un impacto muy importante y me alegra también ver que se están dando pasos en esta dirección. Ana, tú ponías sobre la mesa la cuestión legal y yo quería profundizar un poco en esto. ¿Qué carencias tenemos y qué es lo que hay que cubrir? Porque yo la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Pues mira, nosotros tenemos en España muchos tipos de visados y de autorizaciones de residencia y de trabajo, pero a día de hoy no hay ninguna específica para el teletrabajo internacional. Es que ocurre que cuando se trata de obtener una autorización para que pueda trabajar un nacional extranjero en España, salvo que sea un trabajador autónomo,
Necesitamos una empresa en España que patrocine esa solicitud. ¿Qué ocurre? Que cuando venían empresas extranjeras y nos decían, ¿podemos dejar que nuestro trabajador trabaje desde España? Le decíamos, bueno, si quieres que teletrabaje desde aquí, necesitaremos una autorización de trabajo, para lo cual os tendréis que registrar aquí como empresa. Con todas las complicaciones que esto tiene para empresas que tienen por todo el mundo teletrabajadores y no pueden abrir una sucursal, un establecimiento permanente, registrarse como empresa no extranjera en todos los países. Bueno, pues hay un proyecto de ley muy interesante que, si todo va bien, esperamos que se apruebe durante este año, que regula los visados y las autorizaciones de residencia para estos teletrabajadores internacionales. ¿Qué tiene de positivo? Aparte de un procedimiento súper ágil en el que se conceden las autorizaciones en 20 días hábiles, que es un mes, los visados en 10 días hábiles, yo destacaría como puntos positivos el primero: no hay ninguna empresa que deba sponsorizar la solicitud. Es el propio trabajador extranjero que va a solicitar el visado en el consulado de España donde viva, o directamente en España, si entra aquí como visitante, lo puede pedir. Eso por un lado. Por otro, como son trabajadores que van a traer riqueza al país y talento e inversión, no se va a aplicar la situación nacional de empleo. Es decir, no van a ver el nivel de desempleo que hay en ese área. Luego, muy interesante también, la familia. La pareja del teletrabajador o la teletrabajadora extranjera va a estar autorizada o autorizado a trabajar, con lo cual la conciliación de la vida familiar es total. Y esto, pues bueno, parece que se va a aprobar, ya está en el Congreso y esperamos que suponga un punto fuerte para traer aquí a teletrabajadores internacionales. Porque ahora mismo realmente no existe ningún tipo de visado para este tipo de teletrabajadores. Específico no. Hay tipos de autorizaciones que permiten trabajar en España, pues los nacionales extranjeros que tienen una autorización de residencia de larga duración pueden trabajar igual que españoles, los cónyuges de parejas que tienen autorizaciones de residencia en el ámbito de movilidad internacional pueden trabajar y podrían teletrabajar, pero una específica como tal no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cómo se teletrabaja? Porque todos sabemos que aquí vienen teletrabajadores. Pues vienen en muchos casos con una autorización de residencia no lucrativa que les permite vivir en España porque son personas económicamente solventes, no tienen antecedentes penales, tienen cobertura sanitaria total y no suponen ninguna carga para nuestro país. Pero estas personas tienen un tipo de autorización que lo dice ya la denominación, no lucrativa, no permite realizar ninguna actividad laboral ni profesional para una empresa aquí o para una empresa afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que estén bajo el radar de las autoridades, no por voluntad propia muchas veces, sino porque es que no encuentran la categoría migratoria adecuada, supone que pasen bajo el radar de la agencia tributaria, de la seguridad social, y son personas que podrían contribuir más a la riqueza de España y no lo hacen porque no están encontrando la vía legal. Eduardo, ¿España está preparada tecnológicamente para asumir de pronto, yo no sé hacer un cálculo, pero no sé cuánta gente, si se aprueba ese decreto, esa ley, cuánta gente podría venir, pero ¿estamos preparados tecnológicamente para eso? Vamos a ver, hablar de preparación tecnológica es un concepto muy amplio. Alguna vez hemos comentado aquí, Federico, que España tiene más infraestructura digital que el Reino Unido, que Alemania, que Francia, que Italia y que Portugal juntas. Es decir, que somos el país europeo que tiene mejor infraestructura digital. Luego estamos sobradamente preparados. ¿Qué nos pasa? Nos falta capacitación laboral. Tenemos poca gente, no ya nativos digitales, sino gente que sepa manejarse digitalmente. Entonces, esto vendría a rellenar el hueco de que esa falta de competencia digital sería rellenada por estos teletrabajadores internacionales y ellos no tendrían ninguna dificultad porque tendrían la mejor infraestructura digital de Europa. Entonces, estamos sobradamente preparados. Pero además, y creo que esto es bueno subrayarlo, es un magnífico ejemplo de lo que puede hacer la sociedad civil. Mucha gente entiende a la sociedad civil como opuesta a las administraciones públicas y es complementaria. Aquí lo que tratamos de hacer es
combinar la necesidad de las autorizaciones administrativas con el potencial que tiene un país. Como estaba explicando, aquí tenemos la ventaja de que ya se ha presentado y hay muy buena receptividad por parte de las administraciones públicas, en este caso básicamente por parte de la Administración General del Estado, del Gobierno, de satisfacer esta necesidad. Luego sería, como dice el refrán, miel sobre hojuelas. Es que podríamos buscarnos un enriquecimiento sin apenas esfuerzo enorme para lo que España necesita en el siglo XXI. Nacho. Pues bueno, por sumar, coincido totalmente con las infraestructuras que tenemos en España, incluso en Canarias, siendo región ultraperiférica, muchos teletrabajadores que vienen de Múnich, de grandes ciudades europeas, se quedan sorprendidos, ¿no?, con las capacidades de conectividad de fibra óptica que tenemos aquí como estándar, incluso en los hogares. Ya no hablo de oficinas en exclusiva, ¿no? Y a nivel país, donde yo creo que queda un trabajo mayor por hacer, que ya se están dando grandes pasos al sentido, nos podemos fijar, por ejemplo, en estrategias como las que ha implementado Portugal, ¿no?, que ha flexibilizado no solo la parte migratoria, es decir, todo el tema de visados, pero también ha sacado propuestas de tributación muy atractivas para profesionales de todas partes del mundo que se están relocalizando al país, que están tributando en el país, que están generando un gran impacto social y económico para el país, ¿no? Entonces tenemos que avanzar un poco en los dos sentidos. Ana, en esa línea nosotros nos toca competir con países como hemos hablado de Portugal, Italia, Francia. ¿Qué están haciendo ellos? Pues la verdad es que la competición para los teletrabajadores internacionales parece que avanza más de momento en países tipo caribeños. Pero bueno, la Unión Europea también está en ello. Alemania creo que tiene un régimen migratorio y de atracción de teletrabajadores internacionales interesante. Estonia, Croacia. Y bueno, desde aquí en la competición, aparte del tema migratorio, como comentaba Nacho, España también está tratando de competir desde el punto de vista fiscal. Este proyecto de ley incluye una serie de beneficios fiscales para los teletrabajadores internacionales, lo que conocemos todos como la ley Beckham, ¿verdad? Bueno, pues la ley Beckham en principio exige que no se haya sido residente fiscal en los 10 años anteriores a solicitar la aplicación de este régimen, y además que el traslado a España se haya hecho por cuenta y bajo la dirección del empresario, que es justo lo que hemos comentado antes que no ocurría en el teletrabajo internacional, que respondía a un interés principal del trabajador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, lo que van a permitir, tal y como está hoy el proyecto, es que estos teletrabajadores internacionales se puedan acoger a los beneficios de la ley Beckham, y el tiempo de no residencia fiscal previo a la petición que se exige se va a reducir de 10 años a 5. Con lo cual, bueno, parece que esto también va a ser muy atractivo y va a poder competir con países como Portugal, que tenemos ahí la carrera siempre por los inversores, por los emprendedores. Ellos tienen su programa de nacionalidad para sefardíes, nosotros el nuestro. Vamos ahí siempre un poco de la mano compitiendo. Claro, yo te iba a preguntar por eso precisamente, porque claro, uno de los digamos handicaps o de los problemas que yo podía ver en esto es decir, oiga, yo no quiero ir a un país donde tengo que pagar unos impuestos altísimos, donde yo no sé si nuestro marco laboral también les afectaría o no lo desconozco. A lo mejor son condiciones en comparación con otros países no son las más adecuadas, ¿no? El tema fiscal ya me lo has adelantado, claro, pero el tema fiscal, a pesar de esta propuesta, en realidad lo que le gustaría a todo teletrabajador internacional es vivir aquí toda la vida y que no fuera considerado como residente fiscal. Y de hecho en el libro blanco del teletrabajo internacional, pues se apunta como una posible solución que no sean residentes fiscales aquí, puesto que tienen el pagador fuera y demás. Pero bueno, esto no sabemos si se va a poder concretar o no. Pero lo que sí es evidente es que el beneficio del régimen fiscal de impatriados de la ley Beckham es muy importante.
De hecho, se ha estado utilizando como medida de atracción para todo tipo de directivos, profesionales altamente cualificados, y ha funcionado, parece, muy bien. Si se aplica también ahora a estos teletrabajadores internacionales y se flexibilizan requisitos, como es reducir de 10 a 5 años la exigencia de no residencia fiscal previa, pues parecería un aliciente bastante interesante. Uh-huh. ¿Y el mercado de trabajo? ¿Si las leyes laborales? A ver, desde el punto de vista laboral, aquí lo que hay que discutir, y eso no está escrito en ninguna parte, es cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo. Claro. Entonces, es la ley la que pactan las partes, según la distinta normativa, aquella con la que el trabajador y la empresa tienen vínculos más estrechos, que no parecería que fuera España, porque en realidad aquí el trabajador está simplemente porque él decide, porque le encaja más a nivel personal. Entonces esto es importante verlo, y se está discutiendo y no hay ni una doctrina ni una jurisprudencia clara. Lo que sí que pensamos que es muy importante, y esto se insiste mucho en todos los estudios, es, como decía al principio, diferenciar el teletrabajo internacional del desplazamiento a España por parte de una empresa extranjera de un trabajador, por interés de la empresa, porque ahí entramos en un régimen laboral que, independientemente de la ley aplicable al contrato de trabajo, vamos a tener que aplicar los mínimos españoles. Pero esto es un tema distinto, entonces no es evidente que esa normativa se tenga que aplicar al teletrabajo internacional. Y luego comentabas antes que también es interesante, Federico, el tema de la seguridad social. Decías, ¿qué pasa con la seguridad social al margen del tema laboral? Bueno, pues esto también es muy importante. Primero porque la norma general es el trabajador, se cotiza por el trabajador desde donde trabaja. Claro. Entonces, hay algunos convenios internacionales en materia de seguridad social por los cuales, si se desplaza temporalmente a trabajadores extranjeros a España, mantienen las cotizaciones en origen. Uh-huh. Claro, estos convenios son convenios muy antiguos, no están pensados para el teletrabajo internacional y nos hablan de desplazamiento por cuenta y bajo la dirección de la empresa. ¿Qué hacemos con los teletrabajadores internacionales? Por analogía tratamos de aplicárselo. Se ha intentado y en algunos países emiten estos documentos eximiéndoles de cotizar aquí, pero no es algo tampoco evidente. Entonces, un paso más en el que va a haber que trabajar es en organizar toda la cotización de estos teletrabajadores internacionales en España. Y si es verdad que en inmigración parece que se va muy avanzado, lo otro todavía no parece que esté solucionado. Uh-huh. Claro, porque al final, Eduardo, este tipo de trabajadores lo que necesitan es un marco regulatorio que los sitúe, que los defina y que al que ellos puedan acogerse. No pueden ir a un país y encontrarse en un limbo, ¿no? Sin ningún tipo de normativa. Desde luego, yo creo que en el límite sería, desde luego, uh-huh, tener un régimen fiscal, laboral, de seguridad social conocido. ¿no? Ir, como dices, al limbo. Y segundo, que no sea peor el régimen que se les aplicaría en España que el que tengan. Uh-huh. Ha dicho una cosa muy importante, que eran esos convenios internacionales eran antiguos y no se planteaba, porque era impensable la figura de una persona que quiera estar él, no la empresa, que podía venir a hacer una obra pública y estar 8 meses o un año, sino que un trabajador quiera estar un periodo de tiempo, no toda su vida. Uh-huh. No se trata de conseguir la nacionalidad, sino de estar un periodo de tiempo en España. Y si me permites, Federico, me gustaría hacer una alusión a Canarias. Yo durante mucho tiempo, ha dicho Nacho que es un régimen, es verdad, ultraperiférico. Pero hay veces que la ultraperiferia tiene sus ventajas. Yo durante muchísimo tiempo les decía a los canarios, incluso al gobierno canario, sois la adelantada del mundo desarrollado, pegaos a África, un continente que todo el mundo lleva 50 años diciendo es el continente del futuro porque nunca era el del presente, ¿no? Uh-huh. Pero pensemos en una familia, un ingeniero canadiense que le contrata a una empresa norteamericana para que vaya a estudiar unas minas en la República Centroafricana. Él tendrá dificultad en llevar a su familia a la República Centroafricana, donde a ver si hay colegios internacionales y tiene al lado de la República Centroafricana prácticamente, o de Senegal, tiene una zona de terreno de nivel
desarrollado, totalmente desarrollado, donde él puede ir cada fin de semana después de estar trabajando en Gambia o en Senegal o en la República Centroafricana, puede volver. Esa riqueza, yo comprendo que la riqueza turística de Canarias es incomparable, pero además de riqueza turística, lo que tú decías antes de los servicios, es que desde el talento, Canarias es un polo de atracción de talento. Nacho es un pionero de eso, y yo creo que su experiencia, si lo cuentas brevemente... Ahora le voy a pedir que nos lo cuente. Claro, porque es que es un ejemplo magnífico. Todo el mundo quiere venir a vivir a Europa y vivimos la desgracia terrible de las pateras. Pero sería lo contrario, de llevar el mundo desarrollado al lado de donde están ellos. Por lo tanto, me parece que es un ejemplo bueno. Nacho, pues cuéntanos ese ejemplo. Bueno, yo por un lado, respecto a lo que comentaba Eduardo, ya existen casos como ese, una multinacional canadiense precisamente que se llama Kinross, que explota las minas de Mauritania y de Marruecos de oro, y toda su sede fiscal, las familias de los ejecutivos están en Gran Canaria y vuelan semanalmente al continente precisamente para trabajar y gestionar el trabajo en las minas, ¿no? O sea, esa realidad ya en Canarias existe, ¿no? A mí me gustaría que no nos olvidáramos de un punto que a mí me parece tan relevante como el de la atracción, ¿no? Estamos hablando siempre hasta ahora de atracción de teletrabajadores. Y un poco conecta con lo que comentaba Eduardo al principio del estado, ¿no?, del talento en España, ¿no?, de la digitalización, etcétera, etcétera. Yo discrepo un poco en el sentido de que cada vez veo más profesionales españoles, canarios, teletrabajando para empresas de todo el mundo desde España, con salarios que duplican o triplican lo que les ofrecen en el mercado español, tributando y gestionando ese gasto en Canarias o en España, ¿no? Y eso para mí es una oportunidad también única. Para mí, como canario, tuve la suerte de vivir muchos años fuera y decidí por voto propio volver. Y ahora con esta nueva realidad, o sea, es que no tengo que irme de Canarias para conseguir una profesión o un estatus laboral acorde un poco a mi formación. Y en Canarias y en España hemos tenido un problema durante décadas de lo que se llama el brain drain, ¿no? De la pérdida de talento, precisamente porque en nuestros mercados no estaban esas oportunidades que nos merecíamos, quizás por la dependencia del turismo o por otros motivos en función de la geografía nacional diferentes, ¿no? Pero esta es otra oportunidad inmensa, es decir, el de retener al talento que hemos generado en España con las grandes universidades y el gran sistema escolar que tenemos, el que no se tenga que ir de España y tribute y siga generando valor aquí, es una oportunidad tan importante como la de atracción. Nacho, ahora lo que sí que quiero es que ahora a la vuelta a la publicidad me cuentes tu experiencia en concreto, si no te parece mal, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Transforma España. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios, conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic, a Tri Technology Brand, los lunes a las 2:05 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Seguimos en el balance de nuestro debate Transforma España, hablando de teletrabajo, pero de teletrabajo internacional, sobre específicamente. Nacho, te había dejado antes. Quería preguntarte qué es Repeople, qué es Nomad City, qué diferencia hay entre un nómada corporativo y un nómada digital. Bueno, pues son muchas preguntas, pero un poco por contar mi experiencia. Sí. Yo desde, pues, como te comentaba antes, tuve la suerte de estudiar varios años en Estados Unidos, viajar bastante por Europa, hasta que decidí que había visto suficiente mundo para valorar lo que tenía en casa, ¿no? En Canarias, y decidí volver. Si bien una de las cosas que echaba de menos después de, por ejemplo, vivir en una ciudad tan cosmopolita e internacional como Boston, ¿no? En Estados Unidos, esa interacción con profesionales, con proyectos, pues de todas partes del mundo, ¿no? Un poco como se me hacía un poquito pequeño, y de repente, por pura casualidad, a raíz de un proyecto de la apertura de un espacio de coworking, me tropecé con todo este movimiento que ya en 2014 estaban comenzando a ocurrir de manera totalmente orgánica y natural en Canarias, y en particular en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quizás por esa combinación entre urbanidad, o sea, la parte urbana, pero la playa de las canteras, etcétera, etcétera, obviamente el clima, etcétera, etcétera. Y para mí fue como un descubrimiento que me dijo, oye, pues justo la parte que me faltaba en mi propia ciudad, pues ya está viniendo de manera natural. ¿Cómo poder acelerar esto? Pues si ya está ocurriendo de manera natural, tiene que haber maneras de propiciarlo, ¿no? Y a raíz de este contacto, ¿no? Con esos nómadas digitales, empezamos a buscar maneras de promocionar el destino como algo diferente de lo que ya era, ¿no? Canarias ha tenido muchísimo éxito durante las últimas 4 o 5 décadas como destino turístico, consiguiendo pues cifras sorprendentes, ¿no? De visitantes al año. Pero curiosamente este nuevo perfil buscaba una experiencia mucho más real, muy alejada de esa experiencia prefabricada que es el turismo de masas, ¿no? Y curiosamente tuvimos que empezar a pelear un poco contra ese posicionamiento, empezando a proyectar un poco los valores naturales del destino que ofrece Canarias, ¿no? Empezando a generar contenido, empezamos a generar una conferencia internacional que inicialmente se llamó Nomad City, Gran Canaria. Empezamos a aprender de profesionales de todas partes del mundo que ya estaban un poco pues trabajando en este segmento, tanto a nivel de aplicando el teletrabajo en empresas, pero también aplicando diferentes estrategias de atracción de trabajadores a sus diferentes destinos, aprendiendo mucho, hasta que obviamente pues llegó la pandemia y algo que era un nicho, ¿no? Y un mercado relativamente pequeño, porque también a nivel corporativo particularmente el teletrabajo estaba un poco mal visto, quizás precisamente por esa imagen muy idílica, ¿no? De los nómadas digitales que a veces proyectan algo que no es del todo real. Pues vimos que el mercado explotó y nos hemos visto pues trabajando en multitud de proyectos. Ya estábamos hace tiempo colaborando con diferentes instituciones a nivel local, a nivel isla y a nivel regional, pero ahora también pues con ciertas a nivel nacional e incluso internacional. Uh-huh. Has hablado de la pandemia, Eduardo. ¿Cómo ha influido la pandemia, en cambiar nuestra vida en este sentido? Decía que la pandemia ha sido una calamidad pública, ha traído muchas desgracias, muertes y unas repercusiones terribles económicas y sociales. Pero también ha tenido alguna ventaja. Y en relación con el teletrabajo, lo que ha demostrado la pandemia es que es posible trabajar desde tu casa y no perjudicar la eficacia de tu trabajo. Yo creo que al final quedará mucho teletrabajo y también mucho trabajo presencial, pero en distintas dosis de combinación. Y por tanto, donde antes solamente se veía una fórmula, que era irte a tu lugar de trabajo, ahora va a haber muchas fórmulas. Vamos a multiplicar los lugares de trabajo posibles para las empresas. Vamos a multiplicar la posibilidad de que la gente vuelva a sus raíces. Es una solución fantástica
fantástica para la España vacía o vaciada. Quería ir ahora por ahí, sí. Entonces, lo que ha traído en este sentido positivo la pandemia es que ha multiplicado las posibilidades y, por tanto, los ámbitos de libertad del trabajador. Y trabajadores prácticamente todo el mundo. Entonces, yo creo que esto es un enriquecimiento que nos ha traído la pandemia, el ver que el teletrabajo es una posibilidad real. Yo estoy en una empresa donde he preguntado cómo estamos. El 98,5% de una empresa que tiene 45.000 trabajadores trabajan, hacen teletrabajo. O 98,5%. Cuando termine la pandemia eso disminuirá, porque a la gente también le gusta el tener comunicación constante con sus compañeros de trabajo, porque no hablo de que no te guste estar en tu casa, te gusta estar en tu casa, pero te gusta también el tener esa relación. Entonces yo creo que al final vamos a dar con una fórmula híbrida donde es posible combinar en distintas dosis, como digo, el teletrabajo con el trabajo presencial. Claro, pero eso se refiere al que vive ya aquí, pero el que viene de fuera, el que viene, ese teletrabajador internacional, ese sí que va a estar teletrabajando constantemente, claro. Efectivamente, es que si no entenderíamos que no es un teletrabajador internacional. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar el trabajo a través de las nuevas tecnologías en un país que elige voluntariamente y distinto al que está su empleador o su cliente, o que aun teniendo presencia este empleador o cliente no tiene ninguna vinculación con él. Entonces, esto efectivamente es distinto, pero también responde mucho a los intereses personales. Igual que decía Eduardo, pues la gente se ha demostrado que se puede y la gente quiere trabajar desde su casa, quiere ir a la oficina, pero la gente también quiere a lo mejor mandar a sus hijos, que comentaba Eduardo antes, un año a estudiar fuera y no quiere separarse de sus hijos y decide hacer una inmersión cultural en otro país, con otro idioma, y esto de alguna manera nos permite enriquecernos a todos, porque se enriquece el que se va a otro país y también se enriquece el país que acoge. Uno de los beneficios del teletrabajo internacional es no solo la riqueza económica, sino el talento que se aporta. Estaba comentando Nacho cómo a través en un coworking encontró ese ambiente que echaba de menos, a lo mejor en Canarias. El tema internacional, se genera una red de oportunidades muy interesante, y no solo a nivel emprendedor como el trabajador autónomo, sino también para los propios trabajadores cuenta ajena. ¿Cómo hacemos, Ana y Nacho y Eduardo, para atraer ese talento? Porque claro, traerlo a Madrid pues es, digamos, relativamente fácil, o Barcelona, pero tú hablabas antes de la España vaciada, a ciudades que necesitan esa aportación y que seguramente ahora mismo no lo tienen y que les vendría maravillosamente bien, ¿no? Desde luego. Preguntabas qué había traído la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que nos ha abierto las puertas es la realidad del teletrabajo. Ahora esperemos que está terminando la pandemia y lo que estamos empezando es el teletrabajo internacional. Y por tanto, es una oportunidad que se abre después de la combinación que nos ha permitido la pandemia. Entonces, ahora mismo es el momento para articular esto. Y lo que estamos haciendo, este programa de la Fundación Transforma España, lo que trata es de poner juntos los mimbres necesarios para hacer fácil esa mudanza internacional de los trabajadores y, por otro lado, animar. ¿Dónde? ¿Qué ciudades? Hombre, yo creo que ahora, tú decías Madrid o Barcelona, ciudades como Málaga, como Alicante, es que hoy ya son polos de atracción turística, polos de atracción cultural, pueden ser polos de atracción del trabajo. Y luego, no sé si en un primer momento un trabajador que está en Boston, como Nacho, va a decir que quiere ir a Soria. No lo sé, ojalá. Pero lo que hay es que viniendo a España, habrá mucha gente que estando en España, en Madrid, en Barcelona, en Alicante o en Málaga, luego digan, pues mi abuelo que era de Soria y se va a Soria. Creo que son dos esferas diferentes pero complementarias. Nacho. Pues mira, de Rare People, preguntabas antes, nuestra estrategia básicamente tiene tres polos, ¿no? Uno, ya lo hemos comentado, es el de la atracción de talento internacional a través de diferentes iniciativas de difusión, de resolución de algunos de los problemas con los que se encuentran los trabajadores, de trabajar muy bien
el aspecto de comunidad, que después les comento un poco por qué es tan importante en este segmento. Pero sin olvidarnos, por un lado, de lo que también comentaba antes, de recuperar talento. En Canarias hemos perdido muchísimo talento durante las últimas décadas, precisamente porque no encontraban aquí las oportunidades laborales que se merecían por su capacidad, por su formación, por sus intereses. Y por último, y no menos importante, de retener el talento nuevo que sale, ¿no? de la etapa universitaria, que sale al mercado. Y no tenemos que olvidar que el teletrabajador internacional que atraemos es también un empleador, está buscando talento para sus empresas. Puede perfectamente contratar a otros teletrabajadores que pueden ser residentes o locales, que simplemente por el hecho de conectar, de conocerse, de intercambiar conocimientos, generan un valor altísimo, ¿no? Y nosotros trabajamos un poco en todo este polo de atracción, atrayendo, reteniendo y sobre todo también recuperando talento. Ana. Seguridad jurídica. Yo creo que, como hablábamos al principio, necesitamos un marco que cubra todas las patas del teletrabajo internacional, con que empresas y trabajadores se puedan sentir seguros. Necesitamos que las multinacionales puedan autorizar el teletrabajo de sus trabajadores desde España, porque tengan un marco legal claro, y necesitamos que los autónomos puedan instalarse en España con un marco que les genere seguridad jurídica. Y esto pasa más allá del visado y la autorización de residencia de teletrabajadores internacionales, por garantizar un sistema eficaz para que puedan cotizar a la seguridad social, determinar claramente cuál es la legislación laboral aplicable y los beneficios fiscales que hemos estado comentando. Y si no son beneficios fiscales tan atractivos como a lo mejor en otras jurisdicciones, por lo menos que estén claros. Yo creo que es muy importante la seguridad jurídica. Luego nos puede gustar más o menos, pero tenemos que tener claros todas las normas. Uh-huh. Yo entiendo qué beneficios tiene esto, primero para el trabajador, segundo para el país receptor, entre comillas, pero ¿qué beneficio tiene para la empresa que lo envía? Retener el talento. Hoy, por lo que más compiten las empresas, y eso en los grupos de trabajo lo hemos visto, compiten por el talento. Entonces, a la vida personal se le da muchísima importancia. Y cada vez se rompe más la idea de yo tengo que estar toda la vida en una misma empresa, en un mismo sitio. Entonces, las empresas están compitiendo por dar una serie de beneficios a sus trabajadores. Y uno de los beneficios más importantes es la libertad y desde dónde pueden trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa no permite el teletrabajo internacional y el competidor sí, pues probablemente va a perder ese talento, ese recurso humano, con todo el problema que tiene de la inversión que se ha hecho en formación y demás. Para retener el talento es fundamental trabajar todas estas políticas a nivel interno. Uh-huh. Sí, alguna vez hemos comentado aquí, Federico, que España, a diferencia de los demás países europeos, o de casi todos los países europeos, es un nuevo rico, es un país nuevo rico. Uh-huh. Nosotros hace 70 años éramos pobres de solemnidad. Uh-huh. Hay que pensar, cuando aquí se habló del desarrollo de los años 60, pero antes España era un país rural, atrasado, pobre. En ese país la gente queríamos pues, que te diera para vivir, un trabajo que te diera para vivir. Eso ya, ahora España es un país rico y mucha gente puede vivir. Y los que no pueden vivir hay que ayudarles a que puedan vivir. Pero una vez que ya uno tiene capacidad de ganarse el dinero suficiente para vivir, ahora hay que piden otras cosas, aunque no lo quisiéramos los empresarios, los empleadores, la gente quiere, eso que decía antes Ana, quiere libertad, quiere trabajar desde donde quiera. Yo soy incapaz ya de imaginármelo, pero el que uno se pueda programar la vida de decir, pues mira, voy a estar 5 años en un país del Caribe, voy a estar 5 años en un país del norte de Europa, eso se podrá programar. Y eso es la puerta que está abriendo esto. Me gusta muchísimo, lo ha insistido Nacho muchas veces, como la riqueza principal es el talento. España tiene que dedicarse sus mejores esfuerzos a formar talento, a fomentar talento, a retribuir talento, a premiar el talento, a retener el talento y a recuperar el talento que se ha ido. De todos estos trabajadores internacionales hay preferencia por parte de ellos y por parte nuestra de que vengan los que se han marchado.
ese éxodo que hemos tenido y que seguimos teniendo en investigadores que son talento puro, es como si fuera un brillante de talento. ¿Cómo les dejamos que se vayan? ¿Cómo les dejamos? No les dejamos, es una manera de hablar. ¿Cómo gente que les estamos pagando la formación, que en España prácticamente todo el sistema de estudios es gratuito o cuasi gratuito, después de haberles formado les dejamos que se vayan? No les dejamos, permitimos que se vayan. Eso es un dispendio. Entonces, de lo que se trata es, lo habéis dicho ya, pero es retener y recuperar el talento. Y para eso, desde luego, la seguridad jurídica es esencial. No solo, pero es esencial. La gente invierte donde hay seguridad jurídica, la gente se va donde hay seguridad jurídica. Es una expresión rara. La gente no entiende muy bien qué quiere decir seguridad jurídica. Mire, yo quiero que los palos de mi sombrajo sean seguros. No quiero que de repente se me caiga un palo del sombrajo y yo no tenga remedio, o para dar estudios a mis hijos, o para saber cuáles son mis responsabilidades fiscales, o para saber cuál es mi régimen laboral. La seguridad jurídica es la condición sine qua non para la riqueza de los países. Pues aquí se trata de esta puerta que se abre del trabajador internacional que pueda moverse, pueda teletrabajar, el que España sea lo que siempre pretende la Fundación, un país de referencia, que la gente cuando piense en irse de su país a trabajar tenga como primera opción, o como una de las primeras opciones, venir a España. Nacho, ¿por qué decías tú que el aspecto de comunidad podría favorecer o ayudar a la atracción de talento? Pues mira, es muy sencillo. Cuando comparamos a un teletrabajador con un turista, el turista cuando viene a Canarias no tiene una necesidad de socializar con nadie, porque viene por una semana o por 2 semanas, a veces viene solo, a veces viene acompañado, pero no necesita hablar con otra gente o relacionarse. Puede estar pues 2 semanas y no hablar con nadie y volverse a su casa, ¿no? El teletrabajador es algo totalmente diferente, ¿no? Es decir, cuando tú estás 1, 2, 3, 6 meses deslocalizado en otro sitio, necesitas socializar, necesitas conectar con otras personas, entre más afines a tus gustos, a tus capacidades, a tus conocimientos, pues mejor, y te vas a sentir más en casa, ¿no? Forma un poco parte de una necesidad humana, ¿no? De relacionarse, ¿no? Por lo tanto, el trabajar, el desarrollo de comunidades de teletrabajadores que además estén conectadas también con el entorno local, no sean burbujas de expatriados, sino que estén totalmente integradas localmente, es lo que marca la diferencia en un destino. Destino que trabaja eso es el destino que garantiza no solo la atracción, sino la retención de teletrabajadores y la repetición también, ¿no? Canarias es un destino en el que nosotros tenemos teletrabajadores que puntualmente se tienen que volver a sus ciudades de origen por los motivos que sea, pero vuelven, y eso es muy buena señal porque se sienten a gusto. ¿Esa ha sido una experiencia vuestra durante la pandemia? Sí, en Canarias es curioso, ¿no? Así como desde que comenzó la pandemia, pues el turismo tradicional pues prácticamente desapareció. Desde el momento en el que se reactivó el espacio aéreo, empezamos a ver un flujo de teletrabajadores increíble, o sea, con unos crecimientos exponenciales. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Aparecieron categorías nuevas de teletrabajadores que antes no existían. Centros tecnológicos como puedan ser Dublín, como puedan ser París, durante la pandemia, los momentos más duros, ¿no? De encierre, de las oficinas cerradas, etcétera, etcétera. Todos esos trabajadores que de repente se vieron con la nueva libertad de no tener que ir a la oficina, dijeron, oye, ¿qué hago yo en Dublín si no puedo ni salir a la calle y estoy muerto de frío? Me voy a Canarias. Pues ha sido un crecimiento fuertísimo que de todo un segmento que antes no existía, que porque muchas de estas empresas han estado para adelante y para atrás con sus planes de incorporar el teletrabajo, pero hay algunas que ya lo han asumido y lo han incorporado como una forma más de trabajar. Con todos estos perfiles profesionales que además pertenecen a la economía del conocimiento, tienen salarios mucho más altos que la media, pues ahora están en Canarias, gastando su dinero aquí, conectando con la comunidad local, compartiendo conocimiento y generando pues un ecosistema, ¿no? Y eso es en lo que nosotros trabajamos. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos y quiero insistir en esto un poco, Ana. Transforma España. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Iago Arbeloa, presidente de Mio Group. El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado de consolidar el mercado. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Transforma España. Te decía, Ana, que claro, ¿cómo hacemos? A ver, España en comparación con otros países es un país donde la socialización es relativamente fácil. Es decir, estamos acostumbrados a socializar casi desde que nacemos, ¿no? Esto es un punto a favor. Bueno, tenemos muchos puntos a favor, pero obviamente este es un punto a favor importante, ¿no? Sobre todo para gente que en muchos casos, hablabas antes de familias, pero para gente que venga sola, ¿no? Entonces, encontrarte de pronto en un país solo no es fácil. Los que hemos salido fuera lo sabemos. Yo sé que legalmente tampoco esto no se puede establecer, ¿no? Pero sí se puede trabajar en esa dirección desde un punto de vista de campañas o de generar marcos de convivencia para estas personas que vienen de fuera, ¿no? Hombre, desde luego. O sea, España yo creo que tiene muchos puntos, no solo por el clima, sino por algo que nos parece tan obvio a nosotros como la seguridad. El ir por la calle, y aunque solo sea el cómo te puedes relacionar, porque no tenemos problemas de seguridad en España, ya te invita mucho más a sociabilizar. Entonces, este es uno de, yo creo, de los puntos fuertes de España, aparte del clima, el carácter de la gente, el tema de seguridad. Muchos de nuestros clientes piensan en España por este motivo. Y luego, al final, es un país que también nos resulta muy evidente, pero fácil para vivir. O sea, pensemos en el sistema educativo español, que todos los menores de 16 años, extranjeros o no, tienen no solo el derecho de ir al cole, sino la obligación. Y todo, al final, todas estas herramientas de integración hacen que sea más sencillo para el que es de fuera, de alguna manera, relacionarse con los demás. Yo creo que hay muchos puntos. Y luego tenemos para todos los nacionales de Iberoamérica, que es un punto súper interesante, aunque no sea el objetivo final, es que después de 2 años de residencia legal y continuada pueden pedir la nacionalidad española. Entonces, pues muchos de nuestros clientes antes iban hacia Miami. Bueno, pues cada vez más se vienen hacia aquí porque entienden que se vive mejor, se vive por menos dinero, el marco migratorio es más generoso y les resulta más fácil integrarse. Entonces, yo soy muy optimista, creo que tenemos muchos puntos para traer. Yo no sé si existen, y como consecuencia de los cambios legislativos que se aproximan, si existen estudios que nos digan qué puede significar, tanto en la atracción de trabajadores como en aportación a la economía. Yo la verdad no tengo números, pero estoy segura que si no se ha concluido ningún estudio debe haber ahora estudios en marcha, porque es un tema que está en muchos grupos de trabajo y tiene muchísimo interés. Yo sí les puedo compartir alguna idea. Claro. Ahora mismo la ciudad que ha tomado iniciativas previas a la pandemia, ¿no? Por lo tanto ahora tiene datos que compartir. Es Tulsa en Oklahoma, en Estados Unidos. A través de una fundación, que es la Fundación George Kaiser, iniciaron un programa muy ambicioso hace prácticamente, desde 2018, para atraer precisamente teletrabajadores a la ciudad de Tulsa, ¿no? Y hay un estudio muy interesante realizado por el Economic Innovation Group y 2 profesores de la Universidad de Harvard, que les invito a evaluar, porque es sorprendente el ROI, ¿no?, que han conseguido con unas campañas muy sencillas, ¿no?, de ofrecer $10,000 para favorecer o simplemente pagar los gastos de relocalización de teletrabajadores a la ciudad de Tulsa.
con el único compromiso de que estuvieran como mínimo durante un año en la ciudad, y después facilitando pues una serie de servicios como espacios de coworking, como servicios de relocalización para apoyar un poco en todo el proceso. Y el impacto social y económico que están consiguiendo es sorprendente. No tengo los datos ahora en la cabeza, pero les invito a localizar el estudio, si no se los puedo compartir, porque son súper interesantes, y una de esas primeras experiencias que dentro de una ciudad relativamente pequeña, porque Tulsa tiene unos 400 y pico mil habitantes, ha conseguido un impacto muy interesante. No, a lo mejor experiencias de ese tipo se podrían aprovechar aquí en España, en lo que hablábamos antes, ¿no? Desde luego, pero yo creo que hay dos partes. Una parte es la ganancia que obtendríamos de recuperar, retener, atraer talento, teletrabajadores internacionales. Pero hay otra parte, que es, yo creo que se nos está olvidando, que es los objetivos nacionales. A mí me encanta oír a la gente joven que tenemos muchas ventajas. Tenemos muchas más de las que nos creemos, muchísimas más. Pero una faceta que tenemos casi olvidada es la de buscar, perseguir objetivos nacionales. España es parte de la Unión Europea. Algún día terminaremos de hacer Europa. ¿Cuántos países hay en Europa capaces, no ya de atraer, de relacionarse con otros países del mundo? Y hay muy poquitos, muy poquitos. Y a mi modo de ver, ninguno como España. España se ha pasado muchos años, siglos, estando en América, todo el mundo lo sabe. En Oceanía, casi nadie lo sabe, pero vienen filipinos a España que recuerdan que saben hablar español. España ha estado es el país, yo creo que es el país. Había un verso que decía de Machado, que todos lo pasaron y todos lo sufrieron. Bueno, aquí ha pasado todo el mundo, y los españoles han ido por todo el mundo. Los árabes, que parece que son los otros, han estado aquí 800 años. ¿Qué país de Europa va a conocer a los árabes mejor que nosotros? Ninguno. Categóricamente ninguno. Entonces, la Unión Europea, cuando llegue a terminarse, tendrá que relacionarse con el resto del mundo. ¿Cuál será el ariete de Europa para relacionarse con el resto del mundo? Ninguno está en las condiciones de España. Nosotros podríamos contribuir en 20, en 30 años a cumplir un objetivo fantástico de la buena relación de Europa con el resto del mundo. Eso, una de las vías de entrada sería lo que estamos hablando hoy. Pues Nacho, Ana, os voy a pedir a los dos también que me hagáis una breve reflexión sobre el por qué es tan importante esto. Sí, porque habrá muchos oyentes nuestros que a lo mejor digan, a mí qué más me da que venga un americano del City a trabajar aquí, ¿no? En Madrid, sí que me aporta, ¿no? Que tampoco aparte que se compre una casa o no se la compre, un poco más, ¿no? ¿Por qué es tan importante? A ver, yo creo que enriquece. Nos enriquece a todos, y no solo desde el punto de vista económico, nos enriquece desde el punto de vista cultural. Y es muy importante. Nacho. Yo añadir a lo que comentaba, que no perder de vista que no solo puede ser atracción, ¿no? Precisamente ahí es donde se puede generar un problema. Cuando solo pensamos en atraer a expatriados que tienen mayor poder adquisitivo y mayor conocimiento, pues puede haber problemas tan graves como la gentrificación, ¿no? Y ha ocurrido en otras ciudades precisamente pues por otros motivos, ¿no? Pues como puede ser en San Francisco, en la propia Nueva York, ¿no? Aquí es muy importante que lo que se haga pensando en los españoles, no solo en los expatriados, para que ese valor realmente trascienda a la población nacional y se enriquezca y genere valor añadido, ¿no? Entonces yo por eso siempre recalco mucho la importancia de atraer, pero retener y de recuperar, ¿no? Y de generar valor para el nacional también. Eduardo. Bueno, yo creo que está dicho casi todo. A mí me parece que abrir una puerta para que vengan. Tienes razón, Nacho, lo que dice. Primero que vuelvan los españoles que no se han querido ir, se han tenido que ir. Entonces, primero que vuelvan ellos, pero luego que atraigamos a gente, el ser un polo de atracción, de atracción de talento, en todas las dimensiones de la vida te permite enriquecerte, en la económica, pero no solo en la económica, en la cultural, en la familiar, en la de felicidad, ¿no? Uno es mucho más feliz cuanta más
posibilidades de libertad tiene, y esta es una de ellas. Pues Eduardo Serra, Nacho Rodríguez, muchas gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Ana Garicano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Eduardo, te espero la semana que viene con más debate de Transforma España. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico.